Pero yo creo que ya vamos a empezar. Entonces, nada, solamente daros la bienvenida a todos. Ya sabéis que esta es una reunión monográfica sobre la aplicación COFI de Hacienda para los proyectos de Cuando tú has recuperación. desenchufado, yo he oído. O sea, debe ser que no lo sabemos configurar. Y quería presentaros un poco, a ver, hay un poquito de cambio en este tipo de reunión porque Anabel Poveda, que era la anterior coordinadora del foro, sabéis que hay una parte representando a la agencia y otra parte representando a la CRUE. Como coordinadora de la CRUE estaba Anabel Poveda, que está aquí con nosotros. Hola, Anabel. Pero ahora, bueno, pues cesó en el cargo en noviembre, ¿no? De la red UGI, en noviembre en una sesión que hubo en Valencia, y ahora la sustituye Ana Amigo, que es jefe de área de investigación de la Politécnica de Madrid. Entonces, ella pasará a partir de ahora a ser la coordinadora del del foro. Y para mí también va a ser este mi último foro porque yo me jubilo dentro de 2 meses y entonces pues en mi lugar estará quien supongo que será Tere, que es la que va a haceros hoy la presentación y la que más sabe de coffee, pero además pues es muy probable que sea la que ocupe mi puesto, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si queréis decir algo, Anabel o Ana. Bueno, que muchísimas gracias porque ha sido una experiencia fantástica y nada, que ahora tiene que haber relevo. Ana lo va a hacer estupendamente también y gracias a todos por el apoyo. Yo creo que es muy importante que continuemos con esto, que empezó, como sabéis, en plena época de pandemia, con el antiguo director, con Enrique. Ya con Marina hacíamos intercambio entre los gestores de las instituciones y nosotros de tipo presencial, íbamos a las universidades, tal. Pero esto ha sido muy bueno. Yo creo que hemos conseguido muchas cosas, nos hemos informado de muchísimas cosas que nos interesan a todos. Y es posible que en el futuro pues esto tenga que cambiar, porque de momento solamente estáis personal de CRUE, pero nosotros tenemos otros beneficiarios que, por ejemplo, en este tema de hoy también están interesados. Claro. Entonces, bueno, pues ya entre Ana y Tere o las personas que se encarguen de esto, el director también es partidario de este foro y sabe el interés que tiene. Entonces, yo creo que seguirá adelante y todo muy bien. Desde luego, para nosotros ha sido una experiencia estupenda. Igualmente, y que vaya muy bien al Sone. Muchas gracias. Y Igualmente. agradeceros el poner, o sea, el echarnos una mano explicándonos todo esto y agradecer a la agencia. ¿De acuerdo? Y a Tere hoy, que es la que va a torear. Pues nada, Asun, Tere, cuando queráis. Si os No, parece. Asun, estás mutada. Que digo que tenemos también a Jorge Izquierdo, que es un técnico de Hacienda, que es el que conoce verdaderamente todos los entresijos de la aplicación y le tenemos de apoyo para cualquier cosa que no sepamos nosotros responder o que él quiera comunicarnos. Así que bienvenido también, Jorge. El turno de palabra vamos a hacer como en anteriores reuniones. Tenéis un chat en el que os pedimos que hagáis preguntas muy concretas, no exactamente de un caso particular que tengáis de un expediente en vuestra institución, ¿no? Sino que sean un poco cosas generales que se puedan aclarar para todos. El resto de cosas, pues podéis poneros en contacto con nosotros y ya las aclaramos, ¿no? Siempre que sean temas que interesen a todos. Pero no habrá turno de palabra hasta el final de la reunión, a menos que Tere prefiera hacer un corte y que hagáis preguntas en algún momento. Las haremos al final, os daremos un turno de palabra, levantáis la mano hasta donde dé tiempo y el resto se contestarán después. Os mandaremos un documento con las preguntas que hayáis planteado en el chat. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna duda o algo. Pues venga, Tere, empezamos. Bueno, pues sí, empezamos directamente con la presentación que os he preparado para ver
cómo podemos gestionar de una manera más eficiente la creación de sus proyectos y sus proyectos instrumentales en la aplicación Coffee. Agradezco mucho que esté Jorge Izquierdo con nosotros, nos están apoyando muchísimo, tanto no solamente ahora en la creación de los subproyectos, también en la creación que hemos tenido que hacer desde la agencia de los proyectos y todo el desarrollo y todas las instrucciones que nos han ido dando es gracias a lo que hemos podido avanzar en esta aplicación y también para poder llegar a esta reunión que vamos a tener hoy. Entonces, un poco para, a ver, estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí. Esperar, porque no sé por qué no me avanza la pantalla. Ahora. A ver, un poco, porque tampoco sé exactamente dentro de las personas que habéis solicitado participar en el foro, cuál es el conocimiento que tenéis hasta ahora del plan de recuperación o incluso de lo que es la aplicación de Coffee y por qué hasta ahora no nos habíamos puesto en contacto con vosotros o incluso algunos de vosotros que es, pues, porque participáis en otras componentes o en otras inversiones o medidas del plan, ya conocíais incluso cosas, o sea, eres usuarios más avanzados a lo mejor en Coffee que nosotros, nos decíais, ¿y qué tenemos que hacer ahora en Coffee que nosotros hemos sido beneficiarios de una ayuda del plan? ¿Qué tenemos que hacer? Y hasta hace unos meses siempre os contestábamos por parte de las convocatorias que está gestionando con fondos del mecanismo de recuperación la agencia, no va a haber sus proyectos. No va a haber un traslado de recursos económicos a vosotros y nosotros seremos los encargados de hacer el cumplimiento de los objetivos que correspondan. Pero esto ha cambiado en la última ley de presupuestos generales del Estado, en el que ha salido una disposición adicional, en el que se nos indica que tiene que haber en el marco de este plan un análisis ex ante de ausencia de conflicto de intereses. Hasta ahora, con una declaración responsable había sido suficiente, pero en una auditoría que ha hecho la Comisión Europea han visto que para que realmente tiene que haber una verificación de que exista una ausencia de conflicto de intereses. Entonces, esta evaluación ex ante tiene que quedar registrada, tiene que quedar una trazabilidad de ella y entonces ha salido una orden de Hacienda, la 55/23, en el que se indica cómo se tiene que hacer este riesgo de conflicto de intereses. Entonces hay que verificarlo, va a haber que indicar una serie de órganos, porque digamos que esta ausencia de conflicto de intereses hay que aplicarlo tanto en contratos como en subvenciones, en adjudicación de subvenciones. Entonces, ahora mismo, si no hay, como se hace a través de Coffee, si ahora mismo no existen estos subproyectos para las entidades del sector público, no podrán hacer esta comprobación a través de un código que se genera en Coffee y que posteriormente hay que llevarlo a otra aplicación de Hacienda que se llama Minerva y es la que, con un proceso de data mining, hace este cruce entre las personas responsables tanto de los contratos como de la adjudicación de subvenciones con los participantes en cada uno de estos procesos. Pues como os estaba diciendo, esto es para dos tipos de ámbito de aplicación, que son tanto la adjudicación de contratos, en los que seguramente estaréis ligados en alguno de nuestros proyectos Coffee, vuestras ayudas que han sido financiados con el plan de recuperación o la concesión de ayudas que podamos dar desde la agencia. Pero afortunadamente solo a partir del 26 de abril de este año. Entonces, todos los contratos que se efectúen en el marco del plan de recuperación o subvenciones que se vayan a conceder a partir de esa fecha, tenemos que hacer este análisis ex ante de conflicto de intereses, tanto los órganos de contratación, sus miembros, como cualquier órgano competente en la concesión de ayudas. ¿Qué es Coffee? Para los que a lo mejor todavía no lo sabéis. Coffee es una plataforma en vía web para el seguimiento y gestión de los fondos europeos
del plan de recuperación, ¿vale? Su utilidad pues, principal va a ser hacer el seguimiento y el cumplimiento de los hitos y objetivos, y también va a ser el método para la recuperación y el reporte de la información que requiera la Comisión Europea. La desarrolla la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y ahí os traslado cuál es el enlace para hacer el registro en la aplicación en caso de tener usuario. Pero bueno, más adelante os voy a decir que realmente para poder ser usuario, esto es para poder acceder a esta oficina virtual, pero para poder ser usuario dentro de un determinado subproyecto tiene que ser el responsable de vuestra entidad quien os dé de alta con un rol específico. Entonces, ¿cómo se estructura COFI? COFI lo que hace es reproducir el plan de recuperación tal y como está descrito en cada uno de los componentes que compone el plan de recuperación. Incluye los 30 componentes en el que está desarrollado el plan, con todas sus 211 medidas, que son o bien inversiones o bien reformas, que a su vez tienen, claro, una antidirección. Tere, que te he quitado el micrófono. Espera, que te lo doy. Ya está, ¿no? Sí. Es que yo creo que algunos reactiváis el micrófono en un momento dado y entonces lo que hace Asun es silenciarlos para que no haya tanto ruido de fondo. Quizás si necesitáis hablar para decir algo, pues o levantar la mano o decirle en un momento dado. Si no, ya nos esperamos al final para cualquier duda, si os parece. Bueno, pues lo que estaba diciendo es que COFI lo que hace es reproducir el plan. Como el plan se divide en componentes, medidas y medidas, el COFI vamos a encontrar tantos componentes como tiene el plan, tantas medidas como tiene, y a su vez estas medidas se subdividen en lo que llaman proyectos COFI, que aquí también muchos de vosotros habéis tenido confusión, porque claro, nosotros damos ayudas a proyectos de I+D y pensabais que os estábamos pidiendo información para vuestro proyecto, el proyecto de I+D que se está dando. Pero es que dentro de COFI, cada una de las medidas se subdividen en proyectos y en función de una serie de hitos y objetivos que hay que cumplir. Entonces, cuando hablábamos de proyectos y de subproyectos, nos referimos a cómo se subdivide dentro del plan cada una de estas medidas. Entonces, digamos que esto se ha estructurado de arriba a abajo, pero luego para el cumplimiento de los hitos y objetivos que tiene que cumplir el plan va a ser de aguas de abajo para arriba, o sea, van a tener que justificar cada uno de los entidades ejecutoras o órganos gestores de que estén en los subproyectos y a su vez ir validando los proyectos a su vez irán validando las medidas, así hasta llegar al componente y luego el responsable autorizado que es Hacienda. ¿Qué vamos a encontrar en COFI? En COFI vamos a encontrar la descripción de todas estas medidas, que son las inversiones en nuestro caso, los componentes, cada uno de los componentes, en qué proyectos de COFI, subproyectos, incluso actuaciones se divide cada una de estas medidas. Con una fecha de inicio y una fecha fin en el que se incluye por cada uno de estos proyectos, engloba posibles hitos o objetivos que hubiera que cumplir a lo largo de la ejecución de estos proyectos. ¿Qué recursos económicos tiene adjudicados? O si vamos bajando de nivel, que ha ido traspasándose a cada uno de los proyectos o subproyectos. También hay esto sí que viene implementado dentro de la aplicación, cuál es la descripción de cada uno de los objetivos CID que hay dentro que hay que cumplir, incluso qué mecanismo de verificación hay que añadir para poder dar cumplimiento de esos objetivos o hitos. También hay una parte de documentos jurídicos donde tendremos que ir subiendo qué documentos están garantizando que estamos cumpliendo esos hitos y objetivos. Y bueno, ¿quién tiene acceso? Pues tiene acceso desde todas las entidades decisoras, todas las ejecutoras, los gestores de proyectos, tanto de proyectos como de subproyectos, así como cualquier usuario que tenga que subir esa documentación o información a COFI.
Según comentan en la plataforma, esperan que haya hasta 10.000 usuarios que tengan acceso a la plataforma. Y también esta es una, como decía, es una aplicación vía web que no es de la agencia, que está gestionada por Hacienda. Cualquier problema que sea ya propio de la aplicación y que nosotros no podamos ayudaros, que por favor tenéis una página de soporte COFI que atienden todas las incidencias que pudiera haber en la aplicación. Se accede, lo que decía, con un navegador web y lo único que se necesita es un certificado DNI electrónico. Pero claro, no solamente es entrar, es que os hayan dado de alta en el subproyecto que corresponda. Y en eso, una vez que nosotros tengamos creados los subproyectos y se dé de alta al responsable de vuestra entidad, este será el que a su vez os tendrá que dar de alta como usuarios de ese subproyecto. Aquí lo que os he dado una serie de enlaces tanto a dónde están los hitos y objetivos que tenemos que cumplir para dar para cumplimentar y realmente dar razón a todo el mecanismo o sea, a todas las ayudas que se han dado con fondos del mecanismo del plan de recuperación. Y incluso podemos ir viendo aquí pues, que cada una de nuestras medidas, por ejemplo, todas las ayudas que gestiona la agencia están dentro del componente 17, que en donde la entidad decisora es el Ministerio de Ciencia. Y nosotros estamos incluidos tanto en los objetivos CIE 259, 260 hasta el 264. En estos documentos pues, lo que es la base que se ha transmitido y se ha reproducido en COFI. Entonces, todo lo que hay en COFI es realmente toda esta descripción de hitos y objetivos con el tiempo, o sea, con los tiempos, en qué fechas tienen que darse cumplimiento, cuántos millones o cuántos recursos económicos tiene cada una de estas medidas, e incluso en la descripción llegan a niveles hasta de qué tiene asignado cada una de las convocatorias que ha gestionado la agencia. Esto es exactamente eso, es otro enlace, pero para los mecanismos de verificación. Es qué documentación nosotros tenemos que aportar para asegurar que hemos cumplido ese hito y objetivo en plazo. Entonces, como os comentaba, dentro de la agencia estamos dentro del componente 17, en el que es la reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y dentro de todas las reformas e inversiones que tiene ese componente 17, la agencia participa en 3, que son la I2, la I3 y la I4. La I2 es la de fortalecimiento de las capacidades, infraestructuras y equipamientos de los agentes del SECTIC. La I3, que es la de proyectos de I+D, tanto público-privados, interdisciplinares, pruebas de concepto, concesión de ayudas. Yo me imagino que aquí ya eso empezará a sonar a convocatorias que estamos gestionando dentro de la agencia. Y luego el I4, que es una inversión que gestiona solamente la agencia, porque las otras dos se pueden compartir entre el CDETI y en algunos casos también está el CIEMAT y el propio ministerio. Pero en este I4, que es la nueva carrera científica, pues están todas las ayudas que gestiona la agencia en recursos humanos, tanto de Juan de la Cierva como Ramón y Cajal en el año 21, consolidación investigadora, y las dos primeras por años me refiero, pero en primeras la de Torres Quevedo del año 20 y doctores industriales del año 20. También os pongo un enlace por si queréis, hay mucha más información de lo que hay dentro de cada uno de estos componentes y estas inversiones en documentos que están publicados tanto en la web de Hacienda, que es completísima, tiene todos los documentos en todas las fases, incluso también está referente al componente 17, está también dentro de la documentación del plan del Ministerio de Ciencia. Nosotros hasta el momento ya hemos procedido a dar de alta estos 3 subproyectos. Estos son los datos que aparecen en COFI con su localizador, cómo se llaman en COFI, que incluso hemos
Bueno, tenemos, aquí hay cosas pues como lo mismo que os hemos tenido que pedir a vosotros, que son la entidad ejecutora, el órgano gestor, quienes somos, como veis, está diferenciado. Tampoco teníamos un órgano gestor diferenciado respecto al de nuestra entidad, lo tuvimos que crear y tenemos ahora mismo la dirección, que es, que es donde está el máximo responsable de la agencia, pues tiene un DIR propio y es el que firmará todos los informes y validará los proyectos que tengamos dentro de nuestra gestión. ¿Qué convocatorias de la agencia están dentro de cada uno de estos proyectos? Porque la idea es crear subproyectos que engloben todas las convocatorias que estén dentro de un determinado proyecto. Entonces, dentro del I2 tenemos 4 convocatorias. Entonces, vosotros como órgano gestor en vuestro subproyecto, para consignar dentro de este proyecto I2 tendréis que tener en cuenta qué se ha concedido a vuestra entidad en Europa Excelencia 2020 y en Europa Excelencia 2022. En Europa Investigación 2020, pero solo lo que se les haya dado en la anualidad 2020. En Europa Redes y Gestores y Europa Centros Tecnológicos, todo lo concedido, pero en el año 20. Del año 2020, perdón, de la convocatoria del año 2020, porque aquí hay 2 anualidades de pago. Y en equipamiento científico 2021. ¿Qué hay que hacer una vez se dé de alta este subproyecto y tengáis al responsable y os haya dado el rol para poder añadir datos en COFI? Nos vamos a encontrar que hay para esta inversión, la I2, tenemos 2 hitos, son 2 objetivos que cumplir. Uno que ya está cumplido, que se cumplió a finales del año pasado, que era la publicación por parte de la agencia de 255, un poco más de millones de euros. Bueno, este era el total y la agencia le correspondían algo más de 183 millones. Lo que hay que hacer ahora mismo para poder solicitar el cuarto pago de la ayuda a la Comisión Europea, en este objetivo 259 no lo heredan los subproyectos y va a ser la agencia a través de sus actuaciones del proyecto quien lo cumplimente. Pero para el 260, que es realmente la finalización, o sea, la finalización de estos proyectos, hay que añadir al subproyecto, hay un apartado en el que pone hitos, objetivos críticos, hay que añadir este objetivo crítico 260 con el dato que le corresponda a vuestra entidad. Si nosotros teníamos que adjudicar un total de 183 millones a vuestra entidad, a lo mejor sumando todas estas convocatorias que acabamos de decir ahora, tenéis un total de 5 millones, lo que sea, pues tendríais que consignar solo el dato que se ha dado al NIF de vuestra entidad. Lo mismo para el I3, pero en este caso son 5 convocatorias, que es la de proyectos en líneas estratégicas, tanto la del año 21 como la del año 22, la de proyectos de prueba de concepto, tanto del año también 21 como 22, los 6 procedimientos de concesión de ayuda directa que hay en procedimientos de colaboración internacional, que van desde el año 20, tanto la llamada 1 como la llamada 2, entre el año 20 y el año 22, los proyectos para la transición ecológica y digital 2021 y los proyectos en colaboración público-privada 2021. Lo mismo. En este caso es un poco más sencillo la parte, además de añadir los recursos económicos que haya podido tener vuestra entidad anualizado, que tendréis que añadir en COFI. El objetivo 261, que era el de la adjudicación por parte de la agencia hasta 667 millones, no lo heredan los subproyectos, lo vamos a cumplir a nivel de proyecto dentro de la agencia, pero como no puede haber dentro de... Incluso también vamos a hacer el 262, pero como no puede quedar ningún subproyecto ni proyecto huérfano que no tenga ningún hito o objetivo de gestión, hemos tenido que crear un hito auxiliar de definición y es el que vosotros tendréis que añadir para que se pueda validar ese subproyecto y se pueda pasar a revisión. Entonces, lo único que tenéis que hacer es añadir no sé si señala, pero este es el hito
auxiliar de definición que se ha dado de alta para todas estas convocatorias. Lo único que tenéis que hacer es darle de alta. Y luego para las convocatorias de la nueva carrera científica, aquí todavía una parte importante de las convocatorias todavía no han sido concedidas, como son las últimas, la de consolidación investigadora de 2022 y 2023, ni siquiera ha salido todavía la convocatoria, saldrá en breve. Y lo mismo que la de Juan de la Cierva Formación 2022 todavía no están cerradas. Lo que se puede es ir añadiendo ya la información que tengáis, tanto de doctores industriales. Esa seguramente por el foro no tenéis ninguna, pero sí que tendréis de Juan de la Cierva Formación de entre el 2020 y 2021, así como la de Juan de la Cierva Incorporación 2020 y Ramón y Cajal 2021. Una cosa que a lo mejor no he remarcado en exceso es que solamente lo que tenéis que marcar son qué ayudas son del mecanismo del plan de recuperación y resiliencia. Puede que haya convocatorias en el que haya mezcla de fondos, que no solamente que haya fondos del plan de recuperación y fondos nacionales. Entonces, lo que hay que consignar en COFI es solo lo que sea del plan de recuperación. En principio, las convocatorias tienen un apartado que dicen qué parte ha sido del plan de recuperación y qué parte ha sido del Fondo Nacional. De todas maneras, si tenéis en algún momento duda qué parte de la ayuda era del plan de recuperación o qué parte era del plan nacional, nos lo decís. Pero, por supuesto, si tenéis una ayuda que sea del año 24, esa no es ayuda del plan de recuperación porque la ayuda llega solo hasta el año 2023, salvo en el caso de la convocatoria de proyectos de colaboración 2021 y líneas estratégicas, que algunos de vosotros habréis recibido un reajuste de anualidades en el que se ha pasado ayuda que teníais en el año 24 al año 23, pero ya está en el 23 y por tanto ya es ayuda del plan de recuperación. ¿Vale? Lo mismo, en este caso, mientras no os haga falta para hacer el análisis de conflicto de intereses, no avancéis el Estado a revisión de estos subproyectos. Podéis ir recopilando los datos, podéis ir haciendo lo mismo que en los subproyectos anteriores. En este caso es lo mismo, solamente tendríais que añadir el objetivo 264 con este número total de investigadores que hayan finalizado esas convocatorias dentro de vuestra entidad. Pero si no es necesario todavía el avanzar el estado de estos subproyectos, no lo hagáis, porque seguramente va a variar y una vez que se avanza el estado y pasa en revisión, la apertura ya no es tan sencilla, ya hay que hacer una petición a COFIS, tiene una serie de autorizaciones y demás que ya hace que sea más complicado el reabrir un subproyecto. Si hay que hacerlo, se hace. Pero si no lo vais a necesitar porque no necesitáis ese análisis ex-ante de conflicto de intereses para algún tipo de proyecto, no lo hagáis. De los otros dos sí, porque entran dentro de la cuarta solicitud de pago para la Comisión Europea. Entonces, esto si veis, no sé exactamente, vosotros solamente vais a poder ver los subproyectos en el que tengáis, digamos, acceso como usuario. Pero nosotros hemos tenido que distinguir entre los que son subproyectos normales, por decirlo de alguna manera, en que son todas estas entidades que sí vienen nombradas expresamente en el componente del plan, así como las universidades públicas que han entrado dentro de estos subproyectos normales, y luego hemos tenido que crear también una serie de subproyectos instrumentales que son para otras entidades del sector público, que nos hemos basado en cuál es el listado del inventario de Invente, para distinguir cuáles de estas entidades han recibido ayudas del plan y separar las situaciones tanto de los que son del sector público institucional como los que son privadas y que, digamos, los que vamos a dar el cumplimiento de esos objetivos seremos como agencia dentro de las actuaciones y proyectos.
a nosotros, pues, este órgano gestor de sus proyectos, pues, al crearse este subproyecto, nosotros pasamos esos recursos, hacemos dentro de COFI como que hemos pasado esos recursos económicos a vuestras entidades y como entidad y órgano gestor, vosotros vais a ser los responsables de suministrar esa información de seguimiento y de cumplimiento de los hitos y objetivos que hemos estado comentando ahora mismo. Estos son los roles que se puede tener en COFI. El responsable es el que hemos dicho que tiene que ser el máximo responsable de vuestra entidad, a no ser que sea un cargo honorífico, ¿sí? ¿No? Que es el que realmente va a tener todos estos, digamos, el papel que va a jugar dentro de COFI. Es el que va a firmar los informes, es el que va a validar todos los proyectos o subproyectos, las actuaciones si hubiera, en este caso no. Es el que manda todo al nodo superior, que en este caso va a ser la agencia. Y muy importante, es el que va a autorizar a los usuarios que haya en el nodo. O sea, todos los usuarios que tengan que participar en vuestras entidades los va a tener que autorizar vuestro responsable de entidad, que es la persona que a su vez a nosotros nos hayáis enviado para poder dar de alta. Luego también existe el papel de responsable autorizado, que más o menos va a hacer lo mismo que hace un editor. Lo que pasa es que tiene ciertos, digamos, privilegios para poder volver de vuelta a algunos flujos de revisión o de generación de informes de gestión. También existe la opción de consultor, que no van a tener ningún tipo de acción o poder cargar datos en COFI, pero va a poder visualizar toda la información que haya. Esta es la información que os hemos pedido hasta ahora para que nos hagáis llegar y poder dar de alta todos los proyectos. Os tenéis que decir un responsable. En el caso de las universidades, según nos transmitieron, puede ser el rector o un vicerrector que tenga competencias. De todas maneras, está por aquí el técnico de Hacienda y demás y nos podrá a lo mejor, porque ha habido a esto muchas puntualizaciones, ¿vale? La entidad ejecutora siempre es el DIR 3 de la entidad, con lo cual en este caso el que figure en Invente y que seguramente tenéis ya dado de alta. Lo que hasta ahora hemos intentado transmitir es que puede coincidir con el del órgano gestor, puede coincidir con el de la entidad ejecutora siempre y cuando sea el rector el que pueda ser, el que sea el responsable, pero que en caso que tengáis otra figura que tenga competencias, como el vicerrector o en algunos casos nos habéis dicho un gerente, entendemos que el DIR 3 tiene que ser diferenciado del DIR 3 de la entidad ejecutora, pero a lo mejor nos puede dar un poco más de luz, porque también os comentáis casos en que resulta que no es el rector el que en otros componentes que tenéis o otras inversiones o medidas del plan tenéis puesto el mismo DIR3 para entidad ejecutora y gestor y no es el rector. No podemos ver. Y luego tenemos los subproyectos instrumentales, que son las otras entidades del sector público institucional, en el que el responsable es igual, es el máximo cargo que tenga esa entidad, que dependiendo de qué tipología porque a veces son fundaciones, otras veces son consorcios, dependiendo, pues tendrán un presidente, un director, un gerente, ahí no lo sabemos, pero sí deberéis pasarnos los datos de ese titular máximo. Y la entidad ejecutora en este caso sí, puede coincidir, tanto el DIR 3 de la entidad ejecutora como la del órgano gestor. Y esta es la tabla que nos teníais que pasar y que si no nos la habéis enviado todavía, pues invito a que por favor nos la enviéis lo antes posible, porque sin estos datos nosotros no podemos crear el subproyecto ni enviar a soporte COFI que den de alta a ese responsable y que a su vez él los pueda dar de alta y entonces poder continuar con todos los pasos a seguir. ¿Qué pasa si no tenemos ese DIR 3? Esto es un resumen que he encontrado que existe en la página de Hacienda y Función Pública
de cómo hay que solicitarlo. En principio nos han comentado que a todo aquel que lo solicite se le va a dar y que no hay problema, solo que hay que hacer una solicitud pidiendo este alta. Bueno, esto a lo mejor nosotros además tenemos que crear por cada uno de los subproyectos instrumentales, y tenemos más de 150 entidades, y luego por proyecto vamos a tener que generar una declaración responsable para cada entidad instrumental, con lo cual esto también nos va a llevar un tiempo, lo tenemos que cargar en Coffee. Esto es sobre todo para invitar que esto lleva tiempo, es laborioso, que cuanto antes nos podáis pasar la información, pues mucho mejor para poder ir avanzando. Una vez que entréis en Coffee, pues vais a encontrar una pantalla parecida a esta. Hay un menú en el que viene planificación y gestión, tanto por proyectos, subproyectos instrumentales y actuaciones, y vosotros tendréis que dirigiros a cada uno de estos proyectos y sus proyectos, o si tenéis dentro de Coffee. Estos son los proyectos que yo me imagino que que son vuestro nodo superior, sí que podréis ver, que son los proyectos que hemos dicho antes que ha generado la agencia, y vosotros realmente entraréis dentro de los subproyectos y los podréis reconocer porque aparecerá el nombre de vuestra entidad, porque nos estamos encargando que por cada subproyecto que se cree aparezca, además de qué convocatorias están dentro de cada uno de este SELI4, pues aparecen todas las convocatorias que están afectadas de recursos humanos y qué entidad es. También os aparece qué órgano gestor es dentro de vuestra entidad. Luego hay una serie de códigos localizadores que en algún momento a lo mejor os piden y más o menos son fáciles de reconocer. Con una C siempre os va a decir cuál es el componente, en nuestro caso es el componente 17. Luego si es una reforma o es una inversión, en nuestro caso son siempre inversiones. En nuestro caso pues siempre van a ser o la I02 o la I03 o la I04. Y nosotros también tenemos los proyectos de la agencia que dependiendo de cuál es, son el 01, el 03 me parece que la inversión 3 y también es el P01 y el I4. Están en las transparencias anteriores. Y los subproyectos vuestros también al final se les está asignando un número dentro de Coffee, que para los subproyectos normales no tiene más que una S y un número, y para los subproyectos instrumentales una I entre medio. Cuando vosotros entréis dentro de cada uno de estos subproyectos vais a ver una serie de pestañas en el que aquí en la de recursos económicos es donde vais a tener que sumar todas las ayudas que se haya dado dentro de esa inversión y anualizadas para darlas de alta. Y también esta es la parte donde, dependiendo si tenéis un adjetivo crítico que añadir, como pasaba en el I2, tendréis que darlo de alta y asignarle el número, así como en los sitios auxiliares en las otras dos medidas. Esta es una captura de pantalla de recursos económicos y aquí es donde tenéis que, dependiendo de los años de pago que tengan cada una de esas convocatorias, hacer una suma de todas las convocatorias y añadir este dato agregado. En principio, todas las ayudas que está dando la agencia son sin IVA. ¿Vale? Y recordar que tenemos para... aquí habría que añadir para el objetivo crítico tanto en el I2 como en el I4 y el auxiliar en el I3. Entonces esto es un poco un resumen, o sea, para cada subproyecto Coffee hay que sumar todas las ayudas que haya recibido vuestra entidad y anualizarlas por los pagos que haya tenido dentro de toda esa inversión vuestra entidad. Solo las ayudas hasta el año 23 tienen ayudas con el fondo, pero hay que tener en cuenta que puede haber en algunas incluso mezclas. Si tenéis dudas, normalmente la resolución de concesión ha dicho cuáles son ayudas de PGE, o sea, del Plan Nacional, y cuáles son ayudas del mecanismo de recuperación, pero solamente las que hay que consignar en Coffee son las del mecanismo de recuperación, o sea, del plan de recuperación. Para la inversión 2 hay que añadir en Coffee ese objetivo crítico 260 con el total que haya recibido de ayudas de mecanismo de recuperación, porque este es un dato numérico en millones de
euros vuestra entidad. En el I03, que es la de proyectos, solo hay que añadir el hito auxiliar de definición, que es con ese identificador que tenéis. De todas maneras, no os podría salir otro. Cuando hagáis, os sale un desplegable y solamente aparecen los que estén dados de alta a nivel de proyecto. Y en el I04 lo mismo, pero con el número de investigadores. Y como os comentaba antes, a no ser que os haga falta para hacer algún tipo de análisis ex ante de conflicto de intereses, de momento solo ir añadiendo datos, pero no avancéis el estado. Porque este es un poco cuál es el proceso de validación que tienen estos subproyectos. Vuestro órgano gestor pues tiene que mandar a validar. Nosotros, como órgano gestor del nodo superior, lo tendremos que validar. Y una vez que nosotros tengamos todos nuestros subproyectos revisados, es cuando podrán hacer la revisión los nodos superiores. Es cíclico y a su vez los nodos superiores nos podrán enviar de nuevo o rechazar una serie de proyectos que nosotros hayamos validado porque se revise y se vea que haya algún tipo de fallo. Y en este caso, pues como os comentaba, uno de los roles que tiene el responsable es justamente el poder rechazar o validar esta serie de subproyectos o proyectos. Esto es un pequeño resumen porque supongo que si os hace falta ahora crear o tenéis una urgencia mayor en la creación de todos estos subproyectos es porque tenéis pendiente algún análisis de conflicto de intereses porque tengáis algún contrato. Existe dentro de la página de Fondos Europeos de Hacienda una guía práctica que es muy completa, os pongo ahí el enlace, para qué pasos hay que seguir para llevar a cabo este análisis de conflicto de interés en el caso de contratos. También lo hay para subvenciones, pero en vuestro caso para el de contrato va detallando para cada uno de los dos tipos de casos. Vosotros tenéis que, que designar a un responsable de la operación. Es el titular del órgano de contratación, que es el que va a realizar este análisis. Como tiene que quedar una trazabilidad en COFI, habrá que generar un código de referencia de la operación. Este código de referencia de la operación no se puede generar hasta que no esté el subproyecto en revisión, con lo cual hay que tener ya hechas todas las verificaciones y validaciones que hemos visto hasta ahora para poder llegar a este paso y que esté revisado y que se pueda generar este código de referencia de operación. Una vez que se tiene el responsable de la operación y ese CRO, ese responsable es el que podrá acceder a Minerva, hay que darlo de alta. Según el manual se tarda aproximadamente 24 horas y le llega a ese responsable un correo electrónico para poder acceder a Minerva e incorporar toda la documentación asociada, con todas las declaraciones de ausencia de intereses, con el modelo que hay que introducir y a su vez le dará un resultado de esta operación de data mining que hace la operación. Tendrá que recogerlo y a su vez cargarlo en el subproyecto afectado. Y nosotros dentro del proyecto pues, podremos verlo como documentación aportada. Bueno, un resumen, así de nuevo, pues es que necesitamos estos datos, si no nos los habéis enviado todavía, el DIR3 de vuestras entidades, la persona responsable, cuáles son sus datos, su rol, tendréis que asignar cuáles son los recursos económicos, haciendo un compendio a nivel de inversión de todas las convocatorias que habíais podido recibir en cada una de esas inversiones que hemos comentado, la I2, la I3 y la I4. ¿Cuáles son los objetivos que por vuestra parte la entidad va a aportar al objetivo total? Si hay los documentos que lo acrediten y luego
el paso, claro, a que se pueda mandar a revisión ese subproyecto y que vosotros, por ejemplo, si necesitáis ya hacer el análisis de ausencia de conflicto de intereses, ya estén revisados y podáis hacer la asignación de este CRO. Y si tenéis alguna duda sobre qué ayudas se han concedido a la agencia, o sea, desde la agencia dentro del plan de recuperación o demás, pues nos podéis enviar un correo a la división. Un dato que es importante, que aunque no está relacionado directamente solo con COFI, pero sí porque el cumplimiento de estos objetivos tiene una fecha concreta. Si vais a los documentos de CIF, incluso en COFI es algo que queda registrado, tienen una fecha de cumplimiento y es una fecha de cumplimiento que es inamovible. Entonces, hasta ahora estamos cumpliendo los hitos y objetivos porque si no, no se puede solicitar los pagos para la liberación de pagos por parte de la comisión. Pero es que el plan tiene su finalización antes del segundo semestre del 26 y todos los mecanismos de verificación de esos hitos y objetivos también tienen que estar incluidos para ese segundo semestre del 2026. Eso significa que no se van a poder conceder prórrogas de ejecución en ningún caso más allá del cuarto trimestre del 25 y en algunos casos va a tener que ser antes. Lo comento sobre todo a vosotros como gestores y como miembros de este foro de gestión, que lo tengan o transmitirlo a vuestros equipos, que lo tengan muy en cuenta. No vamos a poder conceder prórrogas de ejecución de los proyectos porque si no, no podríamos cumplir todos estos hitos y objetivos. Y tener todos los mecanismos de verificación cumplimentados y añadidos a la plataforma antes del segundo semestre del año 26. Queremos transmitirlo con antelación suficiente para que no llegue en épocas, por ejemplo, dentro de 2 años, parece que 2 años queda, pero hay convocatorias que todavía siquiera están concedidas todavía o se han concedido hace poco, para que lo tengáis en cuenta a la hora de ejecutar lo más pronto posible todos estos proyectos. Y bueno, pues hasta aquí. Perdón por si a lo mejor os he aturdido en exceso, porque sé que es complicado, para nosotros también ha sido complicado, ha sido desde que nos dijeron que teníamos que crear todos estos subproyectos también ha sido una vorágine, el encontraros, porque también teníamos que contactar de alguna manera con todos vosotros. Está siendo difícil, sé que es complicado y cualquier duda que haya, pues intentaremos solucionárosla y si no puedo yo, pues está también Jorge desde Hacienda y si no, pues lo mismo, tenemos el canal a través del buzón de la división y todo lo que podamos ayudaros, pues encantados. Gracias. Muchas gracias, Tere. Pues si quieres quitar la presentación y ya, vale. Ahora ya pasamos al turno de preguntas. Ana, si te parece, tú que conoces más a los participantes, a lo mejor puedes ir dando la vez, yo te ayudo. Vale, ¿queréis que vaya? Tenemos un montón de preguntas en el chat. Partimos de ahí, Asun, ¿te parece? Como tú quieras, sí. Me parece si bien. queréis las voy leyendo y si la persona que la ha formulado quiere comentar algo más, pues y respondemos. Bueno, hay muchísimas preguntas, a ver, hasta donde nos dé tiempo. Bueno, la primera dice, ¿hasta qué fecha se puede presentar la información? Esto Tere creo que terminaba de comentarlo. A ver, no sé a qué documentación se refiere, pero hasta ahora el cumplimiento del hito 259 y 261 era el cuarto trimestre del 22. Ahora es cuando se está formulando todo el informe de gestión. A nivel de proyectos se ha subido toda la información. A nivel de subproyecto, creo que por ejemplo, el hito 260 y el 262, con que se suba la resolución de concesión de la entidad, sería suficiente y debería ser ya de las convocatorias que ya están concedidas. O si no, si está Jorge, pues me lo puede asegurar que es así, la información que tienen que subir.
¿Puedes, Jorge? No te oímos, Jorge. No No parece. sé si- ¿Ahora? Sí. ¿Ahora me escucháis? Ahora sí. Sí, es un poco, yo iba a precisar lo mismo que apuntabas, Teresa. No sé exactamente a qué hacen referencia con la información. Es decir, yo creo que es interesante insistir en este aspecto que has recogido en la presentación, que es fundamentalmente centrarnos ahora en lo que es la inversión 4 dentro del componente 17, porque es lo que probablemente les requiera más atención a los distintos órganos gestores o gestores instrumentales para la realización de este análisis de conflicto de intereses. La información que hay que recoger, bueno, pues es la que establecen, la que os ha ido mencionando Teresa a lo largo de la presentación, fundamentalmente pues en cada una de las pantallas los recursos económicos, la contribución al hito crítico o si da cumplimiento al hito auxiliar de definición en algunos de los casos que has recogido. Y luego la documentación acreditativa, esto ya más adelante, cuando se realiza el correspondiente progreso de esos indicadores, así como bueno, pues los contratos que se formalicen para dar ejecución a esas subvenciones o los distintos instrumentos de ejecución. O sea, si nos precisasen un poco más la pregunta, yo creo que podríamos precisar un poco más también la respuesta. Y esta pregunta es de C. Morales, que no sé exactamente quién puede ser. Bueno, no sé. ¿Hola? No nos dice. Bueno, pues seguimos Bueno, con otra. seguimos, sí. Bueno, la siguiente yo creo que está contestada. Dice, si es la agencia quien tiene estos datos por convocatoria sobre concesiones, ¿no los carga la agencia? Bueno, obviamente cada uno tenemos un rol en esto, ¿no? Sí, yo por ampliar un poco lo que comentaba también Teresa y efectivamente, es decir, desde la agencia lo único que se puede hacer, porque bueno, también está definido así el sistema de esa manera, es a la hora de crear los correspondientes subproyectos, que son en tanto que órgano gestor a nivel proyecto son los que crean esos subproyectos, bueno, nos remiten a nosotros esa solicitud y desde aquí se crean, pero efectivamente con una serie de documentación y de una serie de información. La única información que se remite desde la agencia, porque es la única que pueden remitir y que están autorizados ellos a proporcionar, es la de la pestaña de datos generales. Es decir, luego hay una serie de campos, que es la relativa a los recursos económicos o la contribución a los hitos u objetivos que me iba mencionando Teresa. Yo creo que por eso era interesante esas precisiones que ella os iba haciendo a lo largo de la presentación, que tiene que rellenarlos el órgano gestor del respectivo subproyecto. Es decir, esa información no es que no se quiera rellenar, sino que no se puede rellenar. Es decir, el propio sistema no permite que el órgano gestor desde arriba rellena una serie de campos, es decir, la agencia rellena unos campos de datos generales y luego es el órgano gestor o el gestor instrumental del respectivo subproyecto el que completa esa información, bien el responsable o bien los usuarios con rol editor o superior que autorice, los que completan esos campos faltantes pues, relativo a los recursos económicos o a la contribución al hito objetivo crítico o a la consignación de ese hito objetivo. La siguiente pregunta es relativa a los códigos DIR3. La leo, pero a lo mejor, Jorge, si quieres, puedes profundizar en ello, porque yo creo que en el chat hay varias preguntas como esta. Sí. Dice, nosotros en Incliva tenemos el mismo problema. No podemos dar de alta al representante legal porque estamos pendientes de que nos asignen un código DIR3 diferenciado de órgano gestor de órgano ejecutor. Si quieres lo aclaramos un poquito más y ya nos sirve para el resto de cuestiones Perfecto, similares. sí. Yo he ido también siguiendo un poco las preguntas que iban haciendo en el chat y es verdad que es una cuestión recurrente, entonces, bueno, las tratamos así de manera agregada ya desde el inicio y lo respondemos, ¿no? A ver, efectivamente, como recogía Teresa en la presentación, hay dos casos. Bien que se trate de un subproyecto normal o en el caso de un subproyecto instrumental. Los subproyectos normales pueden ser porque bien se trate de una universidad pública o bien se trate de una entidad que aparece o que figura en el documento de componente 17. En estos casos, si se trata de este último supuesto, es decir, se trata de un OPI que aparece o cualquier entidad que aparece en el documento de componente, se establece un DIR diferenciado para la entidad ejecutora y el órgano gestor.
En el caso de las universidades, la situación bueno, pues se complica un poco más. Esto depende de a quién se quiera dar como rol de responsable en el respectivo subproyecto. Si se trata del rector de la universidad, el DIR3 de la entidad ejecutora del subproyecto y del órgano gestor es coincidente, es decir, puede ser el mismo. Si se quiere dar de alta como responsable a un vicerrector que tenga competencias, por ejemplo, un vicerrector de política científica, el requisito que se establece en ese caso es que el DIR3 de ese vicerrectorado tenga un DIR3 propio, ese vicerrectorado, porque ahí tendremos DIR3 de entidad ejecutora, el de la universidad, el genérico de la universidad, DIR3 del órgano gestor, el del vicerrectorado, y el responsable podrá ser en ese caso el vicerrector o la vicerrectora. En cualquier caso, si se trata de dar de alta como responsable de ese subproyecto al rector, los DIR3 de las universidades, en este caso el DIR3 de la entidad ejecutora y del órgano gestor, es coincidente. Por otro lado, tenemos el caso de los subproyectos instrumentales. En el caso de los instrumentales, es verdad que esto lo estuvimos viendo con la agencia y bueno, pues hemos tenido ahí desde aquí, desde Hacienda, cierto debate, pero finalmente la decisión que se ha adoptado es que en el caso de las instrumentales los DIR3 pueden ser coincidentes, el de la entidad instrumental y el del órgano gestor, que son dos figuras que son equivalentes a entidad ejecutora y órgano gestor en los subproyectos. Es decir, en el caso de las instrumentales, repito, el DIR3 es coincidente y será el genérico de la organización. Por lo tanto, bueno, pues no hace falta pedir ese DIR3 específico del órgano gestor, que sí que les ha ocurrido, como comentaba Teresa, como comentaba también Asunción, a la propia agencia. Es decir, han tenido que solicitar un DIR3 específico para la dirección de la agencia. Bueno, pues en el caso de las instrumentales, el DIR3 puede ser coincidente y a la persona que se nombre como responsable, porque esto también es una cuestión recurrente y que suele generar bastantes dudas, es digamos, el órgano de máximo rango que tenga la entidad que tenga competencias ejecutivas. Es decir, puede haber casos en los que efectivamente, como apuntaba Teresa, bueno, pues el presidente es un cargo honorífico. Bueno, pues en ese caso no aplica, pero fundamentalmente, bueno, pues quien tenga las competencias en materia de órgano de contratación o equivalente, ¿no? Ese máximo órgano con competencias funcionales plenas, podríamos decir, en el marco de la tramitación de los expedientes administrativos. Sé que hay un par de casos, según han comentado también en el chat, de casos en los que la propia unidad que en Hacienda proporciona los DIR3, bueno, pues no les respondía, yo los he apuntado, intento ponerme en contacto también con la unidad específica y si se puede agilizar esa cuestión, pues lo intentamos también desde aquí. Muy bien. Otra cosa, hemos hablado de los subproyectos de las universidades, o sea que son subproyectos normales, y has comentado el rector y el vicerrector con competencias. Eso es. En algún caso están dando de alta al gerente. Vale, es que nos comentan que el gerente para otro, me imagino que será el mismo componente, pero en una inversión diferente, sí que han dejado al gerente con el DIR3 de la entidad ejecutora. O sea, en principio, como responsable del como subproyecto. responsable es el gerente y tiene tanto el DIR3 de la entidad, tanto para entidad ejecutora como órgano gestor. Entonces, no, en principio, claro, como responsable de los subproyectos, solo pueden ser rector o rectora o vicerrector o vicerrectora en los términos que hemos establecido. Entonces, eso también es una de las cuestiones que se está viendo ahora, bueno, pues que exista coherencia en todos los nodos, no solo en este caso el componente 17, que esta cuestión pues, sí que puede existir cierta coherencia vertical, pero que con el resto de nodos o de componentes, en este caso, si participan en otros componentes, que exista coherencia también en que sea el mismo responsable, porque es la misma persona de los mismos subproyectos. Eso se está haciendo un proceso o un proceso de depuración de esos datos. Eso es. Pero en principio, entonces, le tenemos o que siga el gerente con el DIR3 o le pedimos que sea un vicerrector con competencias. Vicerrector con competencias. Vale, con DIR3 propio para el vicerrectorado. Vale, gracias. Bueno, la siguiente pregunta la formulo, a ver si, no sé si es confusa. ¿Por qué se habla de convocatorias 2020 cuando se ha dicho antes que COFE aplicará a convocatorias publicadas posteriormente al 26 de enero de 2023? No, perdona, a ver. Bueno, Teresa, si quieres, digo, si no respondo... Vale, no, cuando pongo 2020 es la convocatoria del año. Luego dentro de ese año, o sea, de ese año de convocatoria hay diferentes anualidades de pago.
Son las anualidades de pago las que no pueden ser más allá del año 23, pero las convocatorias son las de ese año. Y lo que aparece en la presentación son las convocatorias del año. Sí. Y yo creo que también, también en esta línea que apuntabas también, Teresa, creo que también hay que dejar claro dos cuestiones. Por un lado es la provisión de información al sistema, volviendo un poco a esa primera pregunta, es decir, todo aquello que haya sido financiado con MRR debe figurar en COFI, independientemente de la anualidad, dentro de ese periodo 21-26. Y otra cuestión distinta es que a determinados procedimientos se les tenga que hacer un análisis ex ante de conflicto de intereses, que eso también es una cuestión que estaba por ahí, que ha sido alguna pregunta por ahí presente. Dame un segundito, por favor. Entonces, lo que hay que tener claro es que la aplicabilidad de la orden 55, es decir, ese análisis ex ante de conflicto de intereses, aplica para aquellos procedimientos de concesión de subvenciones o procedimientos de licitación cuya publicación haya sido posterior al 26 de enero del 23, pero eso no obsta a que toda la información relativa a la percepción de determinadas ayudas con carácter previo deba recogerse en COFI, en tanto que, digamos, sistema que acredita el cumplimiento de esos hitos y objetivos. Es decir, son dos cuestiones distintas. Es decir, toda la información relativa a el origen, la trazabilidad de los fondos del MRR, es decir, cuándo se da, a través de qué instrumento, si se cumple o no los objetivos, eso aplica para todo el proceso. Y otra cuestión distinta es que está relacionada, pero que no es lo mismo, que para determinados procedimientos de licitación y de concesión de ayudas a partir del 26 de enero haya que hacer este análisis de conflicto de intereses. ¿Qué pasa? Que para hacer este análisis de conflicto de intereses es necesario estar dado de alta en COFI y tener, bueno, pues, ser partícipe de esa estructura de COFI. Por eso están relacionados, pero no son, o no es la misma, no es la misma circunstancia, ¿no? Vale. Bueno, la siguiente pregunta yo creo que es relativa a DIR 3, si os parece la saltamos porque está en la misma línea, y pasa a la siguiente. En Ramón y Cajal 2021 lo vimos en el pago porque fue separada, ¿es así? Perdona, Miguel Ángel, no sé si quieres comentar. Hola, ¿qué hay? Sí, identificamos lo que venía de la Ramón y Cajal, de la convocatoria 21, identificamos lo que venía a través de los fondos de resiliencia y de lo que venía de otros fondos, porque la agencia estatal hizo dos pagos separados que en suma correspondían a la primera anualidad, pero en la resolución no venían desagregados esos datos, simplemente lo pudimos comprobar en el pago sí, porque son partidas presupuestarias diferentes. Bueno, pues a lo mejor en Ramón y Cajal, no, en otras convocatorias, por ejemplo, como en PCI, sí que viene diferenciado qué parte de la anualidad es del plan de recuperación y cuál no. Si tienes alguna duda, pues dínoslo, porque nosotros sí sabemos qué partidas presupuestarias son y podemos diferenciarlas. Es que ¿vale? a nosotros, aquí en el País Vasco, la pregunta vino de gobierno vasco, que creo que venía de la Hacienda Estatal, y fue así la manera en la que desagregamos esos datos, pero efectivamente no venía ningún dato en la resolución y dimos por hecho, en un acto de fe, que era todo. No, es verdad que puede haber mezcla. No es lo normal. O sea, hay que decir que la mayoría de las convocatorias suele estar toda una anualidad pagada dentro del plan de recuperación. Otra cosa es que vaya más allá del 23 y entonces las anualidades posteriores no lo estén. Pero es verdad que en Ramón y Cajal hubo que hacer un... malabares. No sé si recordar, realmente la convocatoria que se iba a confinanciar con fondos del plan de recuperación era Juan de la Cierva Incorporación. Y al quedar incluida dentro de Ramón y Cajal ha habido que encajar la parte que tenía propia la convocatoria Ramón y Cajal y la inclusión, y eso es lo que ha hecho que dentro de esa convocatoria hayan quedado dos partidas, lo que correspondía a la antigua, por decirlo de alguna manera, Ramón y Cajal, y la nueva y la que era antigua Ramón, la de Juan de la Cierva Incorporación. Cualquier duda que tengáis, esto lo digo ya para todos en general, que no sepáis qué parte de lo que se ha dado en una anualidad es del plan de recuperación y qué parte es de fondos nacionales, porque se ve en la resolución de concesión siempre hay una lista inicial de las partidas presupuestarias.
En el momento que no veáis 463B es que todo es del mecanismo de recuperación, pero cualquier duda nos lo decís. Así lo identificamos, ¿eh? O sea, sumando los pagos y mirando las partidas en la resolución. Así fue como lo dimos. Vale. Bueno, esta otra pregunta a lo mejor hasta la puedo contestar yo. Si la institución ya tiene códigos DIR3 para la factura electrónica, ¿es el mismo código el que podemos utilizar? Bueno, los DIR3 a los que estamos haciendo referencia no tienen nada que ver con los DIR3 de la facturación. Son cosas totalmente diferentes. ¿Vale? Los DIR3 a los que estamos aquí haciendo referencia son los que, digamos, organizan, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se asignan a las estructuras de la universidad, ¿no? Pues a la universidad, al rector, a vicerrectores. De estos DIR3 hablamos, no de los de la facturación. No tiene nada que ver, Ana? Sí, por ejemplo, si entráis en el listado de Invente, casi las universidades todas tienen un DIR3 que aparece en la página principal, que suele ser un U00 y que suele acabar en 1. Y ese sería el de la entidad ejecutora. Ese más o menos lo podríamos, para las universidades públicas, pues lo tendríamos porque está ese listado. Sí. El que nos es más difícil de conocer es si no dais de alta al rector, cuál es el del vicerrectorado con competencias dentro de esas ayudas. Sí, los DIR3 están fácilmente accesibles vía web. O sea, sí. Yo los nuestros lo tardé muy poco en localizarlos y está sumamente desglosado. O sea, los vais a encontrar a nivel... incluso yo tengo un DIR3, ¿vale? O sea, incluso un jefe de área puede tener, y un jefe de servicio puede tener un DIR3 ya asignado. Yo me lo encontré hecho, o sea, fue facilito, ¿eh? Vale. Ana, tenemos una mano levantada que no sé si ha hablado ya, Esther Martra. Sí, ¿quieres, Esther? Hola, sí, perdonar, que es para comentar lo del código DIR3, porque precisamente nosotros tenemos por ahora en COFI solo un proyecto aprobado, un subproyecto aprobado, y la decisión de la universidad fue que la persona responsable era la gerente directamente. Y el código DIR3 tenemos solo el de la institución, porque había un momento que teníamos muchos códigos DIR3 por cada unidad y a veces como hay cambios de unidades habíamos duplicado y triplicado y ahora actuamos siempre con solo un código DIR3, que es el general. Y lo tenemos aprobado y no nos habían comentado ninguna cuestión relativa a esta incompatibilidad o este requisito. Es de la componente 21, pero bueno, era comentarlo porque como universidad pública pues no es la casuística que comentáis de vicerrector y el componente y el DIR3 específico, pues no nos habían comunicado nada y lo tenemos aprobado. Con lo cual no sé si es un cambio de criterio o es porque es otro ministerio. No sé si Jorge Izquierdo nos lo podría comentar. Sí. Tomo nota del caso del componente 21, porque en principio el criterio actual es este, ¿no? El que os comentaba de bien rector, bien vicerrector, en los términos en los que recogíamos. Se lo traslada de todas maneras a la persona responsable aquí del C21, más que nada porque os lo digo, porque es lo que os comentaba, llegará un momento en el que para evitar que existan discrepancias en los datos se llevará a cabo este proceso de curación de los datos y que exista cierta coherencia en los distintos nodos en los que una misma entidad ejecutora, pues en este caso una universidad, podéis participar en varios componentes. Entonces, lo traslado y con lo que sea... Vale, perfecto. En nuestro caso se decidió que fuera la gerente, que es quien tiene por delegación del rector la competencia de contratación para todos los subproyectos MRR que estamos participando. Pero bueno. Vale, ¿podrías decirme algún dato más? No sé si... Universidad de Barcelona. Vale. Sí, perdón. ¿Y el C21 sabrías la inversión? Sí, la I04. Vale. Pero están también el I04 y el I05 planteado igual. Vale. Y en todos los que hemos ido presentando documentación está en el mismo sentido. Y no nos habían comentado esta
Vale, bueno, pues se lo traslado a la persona responsable para que lo valore también con respecto al C21 y exista cierta coherencia interna con el tema de los datos. Pero vamos, el criterio es el como que universidad pública he visto que en otros sitios es el rector o vicerrector y somos lo único que desde el principio se designó a la gerente a nivel de universidad y no hemos tenido, por esto me ha extrañado esto. Pues te agradezco si podéis Sí, lo miramos y os decimos alguna cosa. Muy bien, gracias. Vale, sigo bajando, las que se repitan ya no las comento, ¿vale? Me voy directa a las que... Bueno, Olach pregunta si el responsable debe tener representación legal del centro. Bueno, entiendo que por supuesto, claro, hablamos de rectores, vicerrectores, yo creo que ahí no hay duda, ¿verdad? Teresa Jiménez pregunta, ¿cómo afecta a las entidades del sector público institucional que tienen un subproyecto instrumental el tema de tener que disponer de un plan de medidas antifraude, tal como se establecían las órdenes que regulaban esto para las administraciones públicas que participan en el PRTR? Vale, efectivamente, tal y como preguntaba Teresa, las entidades instrumentales que participen en la ejecución del plan deberán tener un plan de medidas antifraude. Esto lo podéis encontrar como uno de los requisitos que recoge la resolución 1/2022 de 12 de abril de la Secretaría General de Fondos Europeos, punto 4. Entonces viene que uno de los requisitos es disponer de un plan de medidas antifraude, ¿vale? Entre varios otros requisitos. Vale, si no se han puesto en contacto con nosotros para proporcionar los datos para crear y asignar los subproyectos, ¿con quién debemos contactar? Yo creo que este procedimiento lo estáis llevando a cabo desde la agencia, estáis en coordinación un poco con nosotros a la hora de terminar, bueno, pues con tal y como comentaba Teresa, esta discriminación entre entidades privadas y entidades públicas. Entonces, si os están contactando, creo, desde la propia agencia para solicitaros los datos. Nosotros hemos hecho un barrido de todas las ayudas que hasta ahora se han concedido dentro del plan de recuperación. De los que hemos podido obtener más o menos la información de rectores, vicerrectores de una manera sencilla, incluso creo que ha habido alguna petición por parte de la unidad de apoyo de la agencia para pedir esta información, la hemos hecho. Luego hay una serie de entidades que nos ha sido más complicado conocer el contacto, pero de todas hemos encontrado alguno, aunque sea a la hora de la solicitud del proyecto. A lo mejor puede que esa información no haya llegado al órgano de vuestra institución que es gestor, pero sí le ha llegado a lo mejor al solicitante de la ayuda o al que lleva en concreto esa ayuda, porque no encontramos a lo mejor otro correo para poder hacer esta petición. De todas las maneras, si vosotros consideráis que efectivamente tenéis que tener un subproyecto en COFI porque sois una entidad del sector público institucional, mandarnos un correo a DEPRO con vuestros datos, porque hemos hecho la llamada como a 200 entidades y no hemos tenido respuesta de las 200 todavía, o sea, con lo cual puede ser que alguna de estos correos no haya llegado a vosotros y entonces no nos estén dando la información. Claro. Hay varias preguntas de esto y yo creo que lo mejor es que nos lo solicitéis directamente, mejor para vosotros y desde luego para nosotros también. Vale, la siguiente dice, buenos días, una entidad privada que recibe fondos del PRTR, ¿nos tenemos que dar de alta en COFE? Bueno, por seguir con es una entidad privada y no está dado de alta en Invente, no está participada por el sector público, entonces no se tiene que dar de alta en COFI. Claro, efectivamente, como indica Teresa, el criterio que se está considerando para la configuración de una entidad como entidad instrumental y en consecuencia tener que registrarse, bueno, participar en lo que es la acreditación del cumplimiento en COFI es que figure en Invente como consecuencia de varias razones y fundamentalmente que esté participada mayoritariamente por una administración pública o una entidad pública dependiente o vinculada de la administración pública, es decir, que su estructura de dominio, bueno, pues sea superior a un 51% o, bueno, que se nombre, una administración pública nombre mayoritariamente a los miembros del patronato
Entonces, existen fundaciones que se rigen por derecho privado en el sentido de que están constituidas bajo la ley de fundaciones que no son entidades del sector público institucional. ¿A qué correo hay que enviar los datos del DIR3? Pregunta Indea Materiales. Vale, tanto la presentación como el vídeo de la grabación de este foro se os va a enviar, o sea, no hay problema. De todas las maneras, el correo es depro@ai.gov.es. Pero vamos, que vais a tener, todos los que estéis dados de alta en este foro, vais a recibir tanto la presentación como la grabación. Sí. Pregunta Cristina, ¿esta información en COFE la tienen que completar también los centros privados de I+D+I sin ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia que han recibido ayudas financiadas con fondos del mecanismo de recuperación? Yo entiendo que esta es la misma respuesta que hemos dado a la pregunta anterior. Sí, si ha participado por el sector público, tienen que haber recibido esa solicitud de información. Y si no, pues es que son privados porque no forman parte de este inventario de entes del sector público institucional y no tienen que estar dados de alta, en este caso con un subproyecto instrumental. La convocatoria Transición Ecológica y Digital 2021 tendría que someterse a la orden de Hacienda, la 55/2023. Si en la ejecución del proyecto, que si mal no recuerdo puede llegar hasta el 23, necesita una contratación para su ejecución, pues sí, necesitará generar ese CRO y demás, pero aún así es también una parte que decía antes Jorge. Una cosa es que tengas que hacer ese análisis de ausencia de conflicto de intereses porque esa licitación la vayas a hacer después del 26 de enero del 23 y otra cosa es que tengas que consignar todos los datos porque tú ahora, esa institución, al formar parte del sector público institucional, ha heredado, digamos, toda ese cumplimiento de estos objetivos que tiene del proyecto anterior. Vale. La Universidad Miguel Hernández comenta que todavía no les aparece ningún proyecto o subproyecto de la agencia, aunque ya pasaron los datos, que únicamente los datos de la convocatoria de recualificación que depende de otro ministerio. Bueno, es que recualificación va un poquito por delante porque Unidigital y recualificación fueron los primeros PRTR que le llegaron a las universidades y son los que van más avanzados en COFE. Y vamos, nos pasa aquí en la Politécnica lo mismo, que hemos pasado los datos a la agencia y todavía no nos vemos. Pero bueno, Tere, nos comentaste que estáis trabajando, como somos muchos, que os hemos ido pasando datos y poco a poco, ¿no? Sí, a medida que sobre todo las universidades públicas han sido más o menos el 50% de vosotros ha enviado ya algún tipo de información. Entonces, esos los hemos ido ya dado de alta esos sus proyectos en COFI. Pero digamos que el dar de alta no significa que tengáis ya un responsable, digamos que haya dado de alta para ese subproyecto el responsable. Ahí hay un proceso posterior en el que tenemos que indicarles a soporte de COFI quiénes son los responsables de esos subproyectos que hemos creado. Ahí la verdad es que ya nos perdemos, o sea, ya no sabemos cuándo les dan de alta o no los dan de alta responsable. O sea, podemos tener dado de alta en su proyecto en COFI, pero todavía no está heredado por un responsable. Ese es un periodo de tiempo que pues, nosotros casi automáticamente de que sabemos los datos y son correctos, o sea que es un rector con su director y demás, pasamos los datos, generamos el subproyecto y pasamos a soporte COFI el nombre de quienes son los responsables de esos subproyectos creados. Sí, normalmente. La verdad a nosotros, claro, el sistema no nos avisa a nosotros de que ha heredado ya, o sea, que ya está dado de alta el responsable. Eso es, el sistema avisa que esa persona ha sido dada de alta al correo que se facilita, es decir, al correo del responsable, al propio correo del responsable de ese subproyecto que se crea. Sí, a mí me ha pasado con el Ministerio de Economía y te avisa cuando ya el responsable se puede ver.
y en ese momento ya puedes dar de alta al resto. Y al hilo de esto viene la siguiente pregunta de Sonsoles, que dice, tenemos que ver ya todos los subproyectos, ¿qué figura tiene que verlos? ¿El responsable debe autorizar a cada persona para que se vayan visualizando? El responsable tiene que autorizar a cada persona para que se vayan visualizando. Y yo aquí, si os sirve una pista de una experiencia que yo he tenido que me ha resultado súper útil, nosotros teníamos problemas para que el responsable, pudiera verse dentro de la plataforma no de COFE, sino no podía entrar en Hacienda, ¿vale? En la subdirección correspondiente. Bueno, el caso es que no podía entrar con su firma porque estábamos utilizando la firma de vicerrector, la firma de responsable. Bueno, pues hemos estado semanas detrás de este tema poniendo millones de caos para terminar con alguien que tuvo la feliz idea de hacerle entrar con la firma de funcionario y funcionó a la primera. Entonces, puede ocurriros, como nos ha ocurrido aquí, que un vicerrector no pueda entrar con firma de vicerrector, pero sí con firma de funcionario. ¿De acuerdo? Y es una tontería, pero pasáis de no poder entrar en la plataforma de Hacienda a poder entrar. ¿Vale? Y ya luego el siguiente paso es COFE. No sé si por si alguien le ayuda, porque a nosotros nos ha costado mucho llegar a esa conclusión. Hay más manos levantadas, Ana. Sí, Ana, sí. Yolanda, creo que, no sé si va primero. Yolanda, de Serida, tenías la mano levantada, Yolanda. Nada. ¿No? Bueno, si acaso luego volvemos. Ana, Perdona, que lo tenía silenciado. Sí. Sí, mira, te quería preguntar, el alta en COFI se supone que nos tiene que llegar automáticamente, ¿no? Bueno, o sea, que nosotros no tenemos que hacer nada. Una vez que os hemos pasado los datos a vosotros a la agencia con los códigos DIR, se supone que en algún momento llegará el correo de que ya podemos acceder a COFI, entiendo yo. Sí, pero era lo que trataba de comentaros, que primero tiene que llegarle al responsable que nos hayáis consignado. Claro, pero... Y ese responsable es el que se tiene que preocupar de autorizaros al resto de vuestras... Claro, lo que pasa es que al responsable ha pasado ya como 3 semanas y no le ha llegado nada. Entonces no sé si es normal que tarden tanto o no. Es también lo que quería comentaros, que es que desde la agencia no, o sea, yo puedo saber como mucho metiéndome en el subproyecto vuestro si ya hay un usuario consignado. Y yo os aseguro que se ha pedido de todos los subproyectos. Sí. Faltan subproyectos por dar de alta porque todavía no tenemos información, eso sí. Vale. Pero de los que nos habéis enviado ya la información, ya hemos dado de alta el subproyecto, ya hemos enviado quién es el responsable. Vale, y otra duda que tenía es con respecto a los análisis de riesgos, a partir del 26 de enero, si no estamos dados de alta en COFI, no podemos hacer la consulta en Minerva. Entonces, o sea, no podemos hacer esa consulta. ¿Qué hacemos? ¿Paramos la contratación? Es que si no, no avanzan los proyectos. Pues es una buena pregunta. Ese es uno de los problemas a los que nosotros desde aquí nos estamos enfrentando también. Y, o sea, efectivamente, yo lo que tengo que decirte es que el análisis de ex ante de conflicto de intereses es necesario hacerlo para todos los procedimientos. Entonces, por eso también es un poco, yo creo que por eso me parece también muy buena iniciativa esta que han planteado tanto Teresa como Asunción de agilizar la creación de los subproyectos, al menos de la I4, que son los que más problemas pueden generar en este sentido, para que los tengáis revisados lo antes posible y podáis hacer ese análisis y que, por lo tanto, la paralización de los procedimientos no sea especialmente gravosa. Entonces, por eso es interesante que avancemos en este sentido y que podáis tener los subproyectos revisados para eso, para obtener los CROs y hacer los cruces con Minerva. Pero perdona, ¿pero los análisis de riesgos de las convocatorias que sean concedidas a partir del 26 de enero? ¿O convocatorias ya concedidas anteriormente, pero que contratemos a partir del 26 de enero? Efectivamente, esos dos supuestos. Es decir, todo aquel procedimiento de licitación o concesión que se financie con fondos MRR
y que se lleve a cabo a partir del 26, de que su publicación, imaginad que recibís, pues no sé, dinero de una convocatoria del año anterior, pero con ese dinero vais a realizar un procedimiento de contratación ahora. Pues para ese procedimiento de contratación sería necesario hacer el análisis de conflicto de intereses. Pues tenemos un problema gordo. Una cosa, en este punto simplemente aclarar que el CSIC, que hemos hecho una consulta al Ministerio de Hacienda y que todavía no nos han contestado porque también nuestro ministerio, el Ministerio de Ciencia, está un poco a favor de que aquellas resoluciones, de que aquellas convocatorias que se resolvieron antes de la entrada en vigor de la orden 55 no se aplique el análisis previo de conflicto de intereses, ya que no se recoge la convocatoria. Entonces, eso lo hemos hecho en escrito, se lo hemos presentado a nuestro ministerio y la subsecretaría del Ministerio de Ciencia se lo ha enviado a Hacienda para que ver si nos podemos excepcionar de que en aquellos casos en los que la convocatoria se resolvió antes del 25 de enero de este año, no tenemos que aplicar Minerva. Bueno, a mí me toca deciros lo que os he dicho antes, sobre todo porque también la verificación del análisis ex ante no solo encuentra su base legal en la orden 55, sino que tiene una disposición adicional a la ley de presupuestos. Es decir, que la habilitación normativa es una disposición con rango de ley. Entonces, entiendo la problemática que hay, pero por mi parte, y desde aquí yo el mensaje que os puedo trasladar es que, de nuevo, para todos aquellos procedimientos de licitación o de concesión publicados a partir del 26 de enero, financiados con MRR, es preciso llevar a cabo este análisis de conflicto de intereses, bueno, sin perjuicio de que podáis trasladar las preocupaciones o las consideraciones que tengáis al Ministerio de Ciencia. Vale. Hay otra pregunta de Ana Alonso, que ha levantado la mano. Ana. Hola a todos. Mira, soy Ana Alonso, soy jefe de servicio en la Universidad de Cantabria y serían dos consultas las que queríamos hacer, a ver si lo hemos entendido bien. En principio entendemos que cualquier tipo de gasto que vayamos a hacer con los proyectos que están financiados con estos fondos necesitan ese análisis ex ante. Es decir, hemos de pedir los 3 documentos que pide la orden 1030, que es tanto el DACI como la cesión de datos a terceros, como la de... Eso es. Pero claro, nuestra duda es de todos los gastos, es decir, o solo de los contratos que no sean contratos menores, porque claro, nos podemos encontrar con que tenemos que hacer desde pedirlo muchas veces cuando tenemos un proveedor homologado ya en nuestra institución. Puede ser un gasto de un taxi que tenga que hacer un viaje uno de nuestros investigadores, no sabemos dónde está el límite. Y luego la segunda pregunta es, no sabemos si estamos entendiendo bien si lo que tenemos que subir a COFI van a ser todos los gastos. Es decir, si es así que hemos de hacerlo para todos los gastos, tener valoración ex ante antes de hacer el propio gasto, si todos esos gastos han de ser subidos o cargados a COFI, porque la verdad es que lo vemos bastante imposible de llevar a cabo. Muchas gracias. Vale, con respecto a la primera de las cuestiones, a ver, las DACI únicamente se cumplimentan por las personas que intervienen en los procedimientos, es decir, por las personas que están dentro del órgano gestor. Es decir, las DACI no se exigen a los beneficiarios. Las dos declaraciones que se exigen a los beneficiarios son las que has mencionado, que son, por un lado, la de cesión de datos y, por otro lado, la de adhesión de los principios a los principios transversales. Es decir, las DACI únicamente las cumplimentan aquellas personas que participen en el procedimiento, bueno, pues de licitación o de concesión, que intervengan en el procedimiento, bueno, pues que tengan carácter pues de valoración, órganos de valoración, incluso el propio órgano de concesión o el órgano de contratación. Si es con respecto a todos los gastos, es una pregunta recurrente que he visto en el chat con respecto al tema de los contratos menores. Prefiero no contestaros ahora y si os parece bien, porque esto es una cuestión que
que está siendo objeto de debate dentro del seno de la Secretaría General de Fondos. Entonces, si no os importa, remitís la consulta a las personas de la agencia que tengáis de contacto y me las trasladan y yo las respondo. No obstante, en cualquier caso, la orden 55 habla de todos aquellos procedimientos de contratación, con independencia de si se sujetan o no a la Ley 9/2017 de contratos. Entonces, bajo una interpretación de máximos, en tanto que en un procedimiento de un menor existe un procedimiento, es decir, un expediente, aunque sea únicamente la solicitud de ofertas, en principio debería aplicar. No obstante, prefiero confirmároslo, consultarlo internamente y confirmároslo cuando nos trasladéis la pregunta. Vale. ¿Que hay otra mano levantada? Perdón, soy Ana Alonso, solo por matizar la segunda parte sobre la carga a COFI de todos los gastos que estamos con carga a los proyectos. Sí, es con respecto a todos los gastos. A ver, el modelo del MRR, o sea, a diferencia de lo que ocurre con otros fondos estructurales, no es un modelo de certificación de gasto. Entonces, lo que se recoge son todos aquellos instrumentos jurídicos que den cumplimiento a, bueno, pues en este caso a los hitos objetivos CID que tengáis asignados. Si se trata de contratos, bueno, pues se deberán recoger los distintos contratos que se lleven a cabo en ejecución de estos objetivos o de estos hitos objetivos CID. No sé si con eso respondo a la pregunta. Es que, por ejemplo, si tenemos que ejecutar un proyecto de investigación, tenemos diferentes tipos de gastos. Es decir, podemos tener contratación de personal y luego todo lo demás van a ser contratos menores básicamente y algún contrato igual de alguna licitación. Entonces, por lo que estoy entendiendo, hemos de replicar esa información completa. Y esa deberéis recoger cada uno de los contratos con independencia de su naturaleza. Sí, pero es que esa información ya la estamos dando a la Agencia Estatal de Investigación a través de las plataformas de justificación de cada uno. Claro, pero una cuestión, o sea, no es que entenderlo desde una perspectiva paralela. Yo entiendo que, bueno, pues pueden existir ciertas duplicidades, pero una cuestión es la información que suministráis a la agencia en el marco de la justificación de una subvención dentro de la Ley General de Subvenciones y otra cuestión es, digamos, la acreditación del cumplimiento de los hitos objetivos del MRR. Es decir, se trata de dos... Sí, no, pero simplemente por confirmar con la agencia que vamos a tener que hacer esa duplicidad. O sea, que vamos a tener que cargar el mismo gasto 2 veces. Pero no es en el mismo, ¿no? En la misma aplicación. Es que no hay una conexión entre la aplicación de justificación de la agencia con COFI. Eso nos está pasando en todos los niveles, incluso nosotros estamos cargando a veces hasta dentro de COFI el mismo documento en diferentes apartados. Sí. Pero a ver, ¿COFI tiene carga masiva? COFI tiene carga masiva para instrumentos jurídicos, contrato y subvención. Si no, la cantidad de gastos que tenemos que cargar es... Sí existen procedimientos de carga masiva para los instrumentos jurídicos, tanto de contratos como de subvenciones. Vale, pues gracias. Vale. Asuntere, no sé la hora, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Porque era hasta la 1:30. Ya. Bueno, si queréis hacemos 2 o 3 preguntas más y yo creo que ya cerramos y el resto lo respondemos por correo. Vale, las preguntas que están en el chat las veis fácilmente. Si queréis atendemos las que están con la mano levantada, que son las que no estarían en... Vale, no sé quién es Igomis. Hola, buenos días. Mira, mi nombre es Isabel y llamo desde la Fundación Incliva. Es para haceros una consulta. Habéis comentado que teníamos que facilitaros los datos para dar de alta los diferentes subproyectos. En nuestro caso, las ayudas nos las ha concedido el Carlos III
y el Seteleco. Entiendo que tendríamos que ponernos en contacto con ellos para facilitarles los datos o también con vosotros. No, tenéis que ver quién es el órgano concedente. Al órgano concedente. Si vosotros tenéis ayudas con la agencia, pues también nos tendréis que mandar los datos a nosotros. Pero será un subproyecto diferenciado del que tengáis con... Vale. O sea que a cada órgano concedente se le tiene que facilitar los datos. Se pondrán en contacto con vosotros. No, es que no se han puesto en contacto con nosotros. Sí, espera un segundo. Yo que personalmente me encargo de coordinar aquí en Hacienda el componente 17, yo estoy ya en conversaciones con el Instituto de Salud Carlos III para la definición de los subproyectos de la I6, que es, entiendo, es la inversión a la que te refieres. Sí, tenemos dos de la I6. Claro, pues en el caso del Carlos III, yo sé que se van a poner en contacto con vosotros en los próximos días. Estamos también llevando a cabo este proceso. Lo que pasa es que, claro, pensad si es una cantidad abrumadora de información para vosotros, desde aquí es coordinar la apertura de sus proyectos de una cantidad muy grande de entidades ejecutoras. Entonces, con respecto al Carlos III, efectivamente, te traslado, no te preocupes porque sí que están en contacto y son conscientes de que lo tienen que hacer y lo están gestionando ya con nosotros, o sea que se pondrán en contacto con vosotros en los próximos días, supongo. Y en Seteleco entiendo que también, o sea, yo no me encargo de ese área, no sé si es el C15 o el C16, pero... Es el C15, la inversión 5. Probablemente también en los próximos días se pondrán también en contacto con vosotros. Eso no, ese área no me encargo yo, o sea, yo no me encargo de la gestión o la coordinación de ese componente, pero bueno, la persona que se encarga también está gestionando esta cuestión. Vale, entonces en cuanto a todo lo que habéis comentado, como tenemos las licitaciones pendientes de publicar, en principio no podríamos publicarlos en tanto cuanto no estuviésemos dados de alta en COFI. Podríais publicar, que tendríamos que esperar. Pero, claro, podríais publicar, pero no podríais conceder o adjudicar, porque el análisis de conflicto de intereses se lleva a cabo justo en el momento antes en el que se valoran, vale. O sea, se abren las plicas, vamos, o sea, se hace la valoración de las ofertas o está a punto de concederse con la propuesta de resolución. Vale, y luego con respecto... hacer el procedimiento hasta ese punto. Vale, y con respecto al DIR 3, nosotros hemos intentado crear, tenemos ya el de la entidad y nos dicen que hace falta otro DIR 3, pero claro, al ser sector público instrumental, por lo que he entendido... No haría falta crear un segundo. ¿Qué entidad sois? Fundación Incliva. Vale, no aparecéis citada en el documento de componente, ¿verdad? ¿Perdona? No aparecéis citada en el documento de componente, en el documento de componente 17, creo que no. Al menos en el C17 no. En el C17 sois instrumentales, entonces no sería necesario que hicieses esa solicitud específica de DIR 3 para el máximo, el órgano. O sea que me estás diciendo que eso viene en cada resolución de la subvención, viene si somos instrumental o no. No, lo que me refiero es que los documentos que desarrollan cada uno de los componentes, sabéis que el plan de recuperación pues tiene ese anexo del CID y luego tiene unos documentos de componente que desarrollan cada uno de esos componentes. Bueno, si aparecéis expresamente citados en ese documento de componente, viene en el 15 o en el 17, seríais entidad ejecutora. Entiendo que no, porque no lo sois, entonces por lo tanto no tenéis un proyecto y deberéis tener un subproyecto y más que probablemente será instrumental. Entonces, en el caso en que seáis instrumentales, no seréis, o no requeriréis solicitar ese DIR 3. Vale, pues muchas gracias. Nada. Vale. Roberto Pérez, que tenías la mano levantada. A ver, estáis diciendo que no avancemos mucho con los... Estáis diciendo que no avancemos mucho con los... No te oímos, Roberto. Sí, estoy probando, no sé por qué. ¿Me oye mejor ahora? Un poquito mejor. ¿Ahora? Ahora. Vale, estáis diciendo que no avanzamos mucho con los proyectos, simplemente los definamos, metamos la información que nos habéis indicado y ya está con los subproyectos. Pero a la hora de colgar documentación, como indicáis, o de tener el código para poder entrar en Minerva,
tenemos que tenerlos revisados para poder crear la actuación donde se va a crear todo eso, con lo cual realmente sí tenemos que avanzar, tenemos que crearlo y mandarlo a revisar, ¿no? Sí, eso es. Tenéis que tener los subproyectos revisados para poder vincularle actuaciones y obtener el CRO. Nosotros entendemos que lo más urgente es la I4, pero efectivamente si hay procedimientos de licitación para la ejecución de inversiones en el seno de la I2 y de la I3, pues también es necesario. Gracias. Eduardo, Tomás. Eduardo, ¿nos preguntas? ¿Me oye? No te oímos fatal, Eduardo. Vale, me voy a acercar al micro. Vamos a ver, bueno, iba un poco en la línea de intervención de Roberto. ¿Me oís ahora mejor? Sí, ahora sí. Vale, no, el tema iba en la línea, era por ser un poquito más pragmático. Sí que tenemos casos, hemos conseguido esta mañana ver que tenemos un proyecto con todas las convocatorias del Ministerio y tendríamos que empezar a desarrollar las actuaciones para poder generar los códigos y después meterlos en Minerva, porque sí que tenemos en las actuaciones de algunas convocatorias expedientes muy urgentes de abrir actualmente. Entonces, entendemos que hay que esperarse, un poco en la línea, hay que esperarse a que todo el proceso de validación que estaba previsto se concluya para poder meter estos datos de estas actuaciones, estos códigos de actuación en Minerva. Lo hemos entendido bien, porque es que algunos de ellos tenemos mucha prisa, la verdad. Llevan incluso temas de ser vivo. Sí, a ver, efectivamente, para poder crear la actuación, que es de la que se le vincula y de la que se le solicita el CRO, para hacer el cruce con Minerva, tiene que estar revisado el nodo del que depende, en este caso el subproyecto. Por eso, bueno, pues si se trata de casos especialmente urgentes, pues lo podemos intentar mover para que pueda estar revisado, considerando toda esa información. Por eso es lo que os trasladaban también desde la agencia y lo que os traslado yo desde Hacienda, como la necesidad de avanzar en este proceso de creación y revisión de los subproyectos, que es una cuestión bastante urgente. Entendemos que tanto para vosotros, porque sois quienes efectivamente ejecutáis, pero también desde nuestra perspectiva, porque bueno, nos interesa que todo esté y que todo funcione. Entonces, efectivamente hay que revisar esos subproyectos. Vale. ¿Y esos qué plazos más o menos calculáis en los cuales podríamos tener estos códigos? ¿Cuánto dura este proceso de validación? Depende. Me refiero, depende porque pues depende de lo que se tarden en consignar los datos, lo que se tarde en pasar el proyecto a validación, lo que se tarde en revisar el proyecto, ¿entiendes? Es decir, el subproyecto cuando se crea se tiene que pasar a validación por el propio responsable de ese subproyecto. En este caso, pues no sé si eres una universidad o Sí, yo soy Eduardo Tomás de la Politécnica de Valencia, sí. Vale, pues entonces, en el momento en el que se cree ese subproyecto y se designe ese responsable, que en principio, como os comentaba Teresa, nos han trasladado los datos de muchas de los, si no recuerdo mal, de la I2 y de la I3, estamos ahí pendientes de crearlos de la I4, nos han trasladado los datos y yo también estoy detrás de que las solicitudes de perfilado de los responsables se intenten llevar a cabo de la manera más rápida posible, estoy detrás del CAU. Y entonces, en el momento en el que ese responsable tenga acceso al nodo, bueno, pues lo que tarde en completar esa información, validarlo él y pasarlo a revisión por parte del director de la agencia, que es el órgano gestor del proyecto del que depende. Y en el momento en el que esté revisado, pues se pueden vincular las actuaciones que consideréis. Yo es lo que os digo, estoy detrás de que las solicitudes de perfilado se puedan hacer, se puedan agilizar y se puedan llevar a cabo lo más rápido posible. Y pues si todo va bien, pues cuestión de 2-3 días. Claro, la cuestión es las disponibilidades de firma, lo que se tarda en consignar los subproyectos, la información que se requiere. Entonces, pues no te puedo dar una fecha porque hay una serie de terceros actores que no dependen de cada uno de nosotros, sino que están vinculados de alguna manera y que pues eso condiciona también el proceso. Entonces, pues depende del caso. Pero vamos, si se... Tenemos una comunidad investigando que necesita ese tipo de cosas. ¿Perdón? No, que digamos que entendáis que tenemos una comunidad que no puede parar la investigación y de alguna forma tenemos esta problemática que en estos casos ahora en este transitorio que responder, ¿no? En algunos casos.
Y luego la otra duda que teníamos, que yo he entendido, es que en la agencia habéis hecho un rastreo de alguna forma para todos los datos que de alguna forma tendríamos que volcar por convocatorias, ¿vale? Y creo que lo habéis hecho a nivel de universidades. Esa información, que nosotros la tendremos también en nuestros sistemas informáticos, ¿eso lo podéis compartir para tener un poco la misma información o una información similar? Y evitar, por ejemplo, pues errores en la validación, errores en la comprobación, etcétera. Sí, ya os hemos comentado que si tenéis alguna duda o necesitáis los datos de vuestra entidad, cuánto se ha concedido dentro de estas convocatorias que han sido financiadas con fondos del plan de recuperación, enviárnoslo. Perfecto. Yo no sé hasta qué punto podemos haceros a todos un envío masivo de lo que ha recibido todas las universidades. No sé si entraríamos dentro de la ley de protección de datos o algo así. O sea, yo no es la nuestra. Por eso digo, si tenéis algún tipo de duda de vuestra entidad para pedirlo para vuestra entidad, pues podemos haceros esa recopilación y os la enviamos. Incluso os pediría que también pues, puede haber habido algún tipo de cambio en este tiempo desde la concesión y demás, y si ahí veis alguna variación o que no nos coinciden los números, también indicárnoslo. Pues estaría muy bien, gracias. Sí, no lo habíamos entendido así, la verdad es que se agradecería. Yo creo que evitaría mucho proceso de Vale. Pero os pediría también eso, que hicierais vosotros también el análisis de que no falta ninguna, de que están todas, de que los números que hemos puesto son correctos, que en principio deberían serlo, pero por si acaso ha habido algún tipo de incidencia a lo largo de la ejecución. Que, según nos habéis dicho algunos de vosotros, ha habido. Vale. Si os parece, ya la última mano levantada, y con esto, si queréis, ya terminamos, que es Yolanda. Yolanda de Serida. Hola. Sí, hola. Quería preguntar, para la contratación de personal, ¿también tenemos que hacer ese análisis de riesgos? Es otro de los supuestos que también se está evaluando internamente, porque es una circunstancia bastante particular. Entonces también nos lo mandáis por escrito si os parece, y os damos una respuesta, porque es un caso particular que es común a otras medidas también del plan y que bueno, pues difiere un poco del contexto en el que se da esa circunstancia. Entonces, si no te importa, se lo mandas a la agencia y nos lo hace llegar y os damos una respuesta. Y la última cuestión, a ver, nosotros, bueno, como dijo el compañero anteriormente, o sea, es que no podemos parar, trabajamos con animales que tienen que comer, no podemos parar de comprar su comida porque tengamos que hacer X trámites administrativos o lo que sea. Y en el caso del personal, nosotros en concreto tenemos para contratar la semana que viene a un ornitólogo que tiene que coger pájaros en estas fechas porque es cuando empiezan a florecer los árboles. O sea, no podemos esperar a contratar a una persona, ¿sabes? Entonces, no sé qué pasa si seguimos con los contratos a pesar de no estar cumpliendo lo que se dice que tenemos que cumplir. Yo no te puedo decir nada que no haya dicho ya. Pues nada, se reintegrará cuando corresponda. Pero... soy consciente, pero claro, no te puedo animar a incumplir una disposición legal y una orden. Vale, gracias. Lo primero será que tengáis a vuestro responsable de vuestro subproyecto dado de alta. Me imagino que, y yo soy consciente de que Jorge está persiguiendo estas cosas con el CAU. Miramos si hay algún problema a lo mejor con esa designación. En el momento que vuestro responsable esté dado de alta, perseguirle también, porque entonces es cuando tiene que daros de alta a vosotros como usuarios de Coffee para poder dar los datos. Yo sé que es muy complicado, si nos pasa incluso en la agencia, y me imagino que pasará a nivel de todas las instituciones, los responsables máximos, digamos que no están a entrar en Coffee, no saben entrar en Coffee, están pues claro a la dirección o a la gestión de sus entidades, y les cuesta incluso reconocer cuando les llegan estos correos desde Coffee, de que les está diciendo, tenéis también que hacerles una labor de que estén atentos a cualquier entrada de un correo de Coffee en el que les está diciendo que le han dado de alta de responsable. Entonces, cargar los datos
avisarnos y a lo mejor para no perder tiempo lo mando ya a revisión y luego resulta que hay algo que está mal y entonces hay que volver a echarlo para atrás con todo el problema de que hay que volvérselo a decir a los responsables. Decírnoslo, lo vemos, echamos un vistazo rápido de que esté bien por lo menos los datos de recursos humanos y el hito y demás, y se pasa a validación. Nosotros al director ya le tenemos muy concienciado con Coffee, y a no ser que esté en una reunión o algo, ya sabe que tiene que entrar y dar a validar. Sí, yo también o sea, entiendo la complejidad y la dificultad. Yo o sea, no estoy en ese lado de la gestión cotidiana y no sé de todo lo que supone desde un punto de vista práctico, pero es verdad que lo veo también con otros centros directivos, les ocurre lo mismo, tienen los mismos problemas y bueno, yo es lo que les traslado también a la agencia, que en la medida de lo posible, todo lo que caiga dentro de mí, si se puede agilizar cualquier procedimiento, yo estoy ahí disponible, entonces bueno, pues se lo trasladáis y tened por seguro que desde aquí se intenta también agilizar y mover todo lo más rápido posible, pero que efectivamente, bueno, pues esto son unas condiciones que no son ideales para la gestión administrativa cotidiana, yo soy consciente, pero bueno, es un requisito necesario para la percepción del mecanismo, ¿no? Entonces, que toda cuestión que necesitéis en términos de agilizar, bueno, os pasaría mi contacto, pero podría morir sepultado por consultas y por incidencias. Entonces, si nos las podéis canalizar a través de la agencia, que yo sé que están haciendo un trabajo excelente y que de verdad miran muchísimo por vuestros intereses, o sea, yo eso os lo quiero decir y que os tienen presentes en todo momento, entonces que nos lo trasladen y luego, como os decía Teresa, lo intentamos mover lo más rápido posible para aquellos casos que sean especialmente urgentes. Pues nada, Asun. Muchas gracias a todos. Pues nada. Queda cerramos aquí, ¿no? Si os parece. Sí, queda de nuestra parte. Mandadnos todas las consultas que tengáis. No sé si Tere, ¿cómo las vamos a...? No lo sé, porque a canalizar? A lo mejor os imagináis que aquí hay detrás un equipo de muchísima gente, pues estamos Asun y yo, se acabó. O sea, Tere, quiere decir, porque yo ya estoy en off. Pero hemos ido contestando todas las consultas que nos habéis hecho llegar, las que hemos podido contestar las hemos ido contestando. Cuando hemos podido dar de alta los proyectos ya los hemos dado de alta, hemos estado dando también la designación de responsables. Sí que necesitáis, lo repito, si necesitáis ayuda con qué convocatorias aparecen ahora mismo en la base de datos nuestra con ayudas del plan de recuperación, pedírnoslas, las buscamos y os las enviamos. Yo, Tere, me queda la duda de esto que han preguntado para corroborar que los datos que ellos tienen coinciden con los nuestros. No, vamos a comprobar si no podríamos publicar en la web un documento, porque efectivamente todo eso está en las resoluciones de concesión, los datos. No lo sé, me ha entrado de momento la duda esta de decir que todo el mundo me estoy imaginando a los 200 mandándote sus datos para que comprueben. Claro, no lo sé, claro. Y no sé si bueno, pues vamos a poder manejarlo. No lo sé, a lo mejor habría que preguntarle al área jurídica si podemos hacer una publicación de todo, no lo sé, oye, yo creo que es transparencia y demás, no estamos diciendo... A ver, si no hay ningún dato que no esté publicado ya en las resoluciones de concesión, pues a lo mejor no, o podemos ocultarlo o no publicarlo, pero los que estén en las resoluciones de concesión, yo pienso que quizás no haya ningún problema. Dejadnos que lo pensemos y os contestamos también cuando os demos las respuestas de chat. Pero bueno, que de momento tampoco es algo cerrado, todavía nos quedan convocatorias por conceder, o sea que, bueno, pero bueno, se podría hacer que hubiera diferentes versiones, ¿no? A medida de que se hicieran concesiones. Bueno, se lo podemos plantear y si es más sencillo, pues publicaríamos en la página web de la agencia la relación de estas entidades del sector público con lo que se le ha concedido a nivel de anualidad.
porque si lo hacemos ya a nivel de proyecto, para todos podemos morir en el intento. Sí. Incluso yo he visto en el chat un comentario de que si las cargas masivas no funcionan porque tienen que ser a nivel de... O sea, que tienes que hacer agregados, ¿no? Pues, ahora mismo las subvenciones, tal y como las hemos podido cargar en Coffee, que hemos tenido que cargar todas las subvenciones que ha habido hasta ahora a nivel de entidad, las hemos tenido que hacer agregadas, aunque dentro de la convocatoria, si una entidad tenía más de una ayuda concedida, se ha tenido que hacer agregada, y lo mismo tendréis que hacer, me imagino, para los contratos o demás cuando subáis. Hacer un cálculo anterior en el que se haga esa agregación por persona. Bueno, en el caso vosotros era por entidad. ¿Vale? Sí. Pues nada, muchas gracias de parte de CRUE, muchas gracias, bueno, ya reiterar a Sonia, Tere y Jorge, muchísimas gracias. Nada, ha sido todo un lujo y un detalle por su parte que haya podido, ya no, noticias complejas, pero bueno, lo que necesitéis aquí estamos, ya lo sabéis. Sí, sí, bueno, ha sido súper útil. Bueno, y mucho ánimo, tener la presentación y que vais a tener la presentación y la grabación, ¿de acuerdo? Seguramente se mandará por alguna plataforma porque ocupará bastante, seguro utilizaremos la aplicación Almacén de Hacienda para que podáis descargarla. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muchas gracias. Venga, a vosotros. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.